Ok, bendiciones, muy buenas noches. Les saluda nuevamente desde hace mucho tiempo que no me aparecía por acá. Sandra Juárez de Guatemala y muy contenta de iniciar nuevamente uno de estos temas que teníamos, pues ya una serie, ¿verdad? De Conociendo al Espíritu Santo. Y estábamos estudiando, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo. Y esperamos, ¿verdad?, que no hayamos olvidado lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Yo igual voy a hacer un medio repaso, ¿verdad?, para que nos vuelva a la memoria. Pues bueno, les estuvimos diciendo que son 18 los dones que la palabra nos dice, ¿verdad? Y bueno, acá los tenemos así como solamente mencionados, pero ya habíamos ido en las sesiones anteriores por varios de ellos, los que están descritos en 1 Corintios 12, 8 al 10, ¿verdad? Que están divididos por el grupo de inspiración, revelación y poder. Si alguno de ustedes necesita estos materiales, se los podemos hacer llegar. Luego pasamos a los que están descritos en Romanos 12, 6 al 8, ¿verdad? Que es el servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo y el de misericordia. Entonces, ya, como les digo, concluimos todo ese estudio y ahora hoy nos vamos a concentrar en dos que quiero traerles, ¿verdad? Pero antes de eso, recordar también que Pablo en 1 Corintios 12, 1 nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto es parte de lo que ya habíamos mencionado cuando estudiamos el don de servir. Pablo nos exhorta a no ignorar los dones, o sea que nos toca entonces estudiarlos, entenderlos y ponerlos por práctica. Si es que nosotras que estamos hoy aquí, esta noche, estamos obedeciendo la palabra al no ignorar los dones que el Señor nos describe en su palabra, los dones del Espíritu Santo. También Efesios 4:12 nos dice para qué, ¿verdad?, vienen a ser los dones. Se nos menciona su función, que son para edificación del cuerpo de Cristo. Y sabemos que nosotros, pues, somos ese cuerpo, somos la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Y en 1 Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces vemos que Pablo nos exhorta a abundar en ellos, no solamente a conocerlos, sino que aún así a abundar. No debemos conformarnos entonces con uno, con dos, sino que más bien debemos de procurar los 18, ¿verdad? Así es que al final de cada estudio de los dones siempre hacemos una especie como de encuesta, ¿verdad? Autoevaluación para saber si tenemos o no ese don en específico y así poder ir descubriendo qué dones son los que el Señor ha puesto en nosotros, cuáles me faltan, ¿verdad? Y cuáles otros quisiera tener. Entonces, esta noche vamos a conocer sobre el don de ayuda, así le dice la palabra. Y esta viene del griego antilepsis, que significa alivio, ¿verdad? O sea, el llevar alivio a alguien es una especie de ayuda. Ese alivio puede ser físico, puede ser emocional, puede ser espiritual, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones. Y lo encontramos mencionado en el pasaje de 1 Corintios 12, 28, que dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Entonces es aquí donde sale la palabra el don de ayuda, el don de ser una ayuda, ¿verdad? Aquí nos referimos a todos aquellos que prestan una ayuda en la iglesia del Señor Jesús, ya sean ayudas ministeriales, ayudas apostólicas, delegaciones de autoridad, y pues estamos hablando de ser una ayuda incondicionalmente. El don de ayuda es la capacidad entonces de trabajar al lado de otro con alegría y ayudar a esta persona a completar la tarea que Dios le ha dado. Con este regalo, o sea, este don, generalmente
prefieren trabajar detrás de escenas o detrás de bambalinas o detrás de las cortinas, como de diferentes maneras se dice, ¿verdad? O sea, la persona que ayuda no necesariamente se va a llevar un protagonismo. También tienden a encontrar gozo en ayudar a aliviar las cargas y las responsabilidades de los demás. Y vamos a entender un poco más de cómo funciona esto. Este don nos permite que podamos socorrer al débil, al necesitado, tal como lo ordena la palabra de Dios en Hechos 20:35. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la instrucción está dada, ¿verdad? De que tenemos que ayudar y pues casi siempre, ¿verdad? Vamos a ayudar a un débil, vamos a ayudar a un necesitado. No cabe duda que cuando se recibe el don de ayuda o de ayudar, va unido, va muy ligado al don de dar, ¿verdad? Como aquí se menciona. Segunda de Corintios 12:15 nos dice, y yo con mucho gusto gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Aquí está Pablo, ¿verdad? Hablándonos y de esa forma, él está hablando de dar, porque al momento de ayudar tienes que dar de tu tiempo, tienes que dar tu dedicación, tienes que dar de tu amor, ¿verdad? O sea, por eso es que el don de ayuda nos lleva al don de dar. Están como que de repente que la persona puede tener ambos dones. Entonces, cuando se fluye en el don de ayudar, no habrá problema cuando al tratar de hacer lo mejor por otros, no hay aplausos, no hay recompensas humanas o ni siquiera gratitud de quien se beneficia porque sí tenemos clara nuestra función en el cuerpo de Cristo. Vamos a lo mismo, lo vamos a hacer por el Señor y no por lo que recibamos o por lo que nos reconozcan. El poder de ayudar será el medio para llegar a ser semejantes a Jesús, como leíamos, ¿verdad? Como el Señor Jesús nos enseñó a que debíamos de ayudar al débil y al necesitado. Entonces, pasando ya a otro pasaje, todos los dones son hermosos. Sin embargo, uno de los que nos ayudan muchísimo es el poder ser un ayuda. Pues claramente dice en 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Señor Jesucristo se dio totalmente por amor. ¿Para qué? Para ayudarnos. Entonces Jesús viene a ser un ayuda a nuestras vidas. Él nos alivia, Él nos beneficia, Él nos da su perdón y nos limpia, ¿verdad? Entonces esa es la manera en cómo Jesús es el perfecto ejemplo del ser ayuda. De la misma manera, al ayudar a los demás, el cuerpo de Cristo será beneficiado, o sea, los hermanos. El Espíritu Santo despliega el poder de Dios a través de cada uno de nosotros para ayudar en la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, sabemos que si tenemos ese don, tenemos que ponerlo en práctica y de esa forma estaremos ayudando a nuestros hermanos primeramente, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Y en Efesios 4:16 nos muestra cómo también dentro del cuerpo de Cristo están las coyunturas, o sea, la coyuntura es como la articulación, ¿verdad? Que son figuras de los 5 ministerios. Y dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, el ayuda viene a ser ese enlace, esa fuerza cohesiva, esa fuerza que nos une, ¿verdad? Como a través del Espíritu Santo, para que todos seamos edificados. Entonces, luego ahora quisiera que viéramos unos ejemplos
y empecemos por el Antiguo Testamento. Dios envía ayudas a sus siervos para que siempre recuerden que la misericordia de Dios está sobre de ellos. Y un hermoso ejemplo lo vemos escrito en Éxodo 17, del 10 al 13. Voy a estar leyendo. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, Moisés estaba en el monte y Josué estaba en el valle peleando la batalla por el pueblo de Israel. Solo la misericordia de Dios los podía sacar adelante, pero el Señor proveyó dos ayudas que levantaron los brazos de Moisés cuando éste se cansaba. Y muchas veces nos toca hacer, ya cuando hablamos de levantar brazos, como que nos identificamos un poco, ¿verdad? De la manera en cómo podemos vernos ayudando a los demás. Y es lindo como el Señor dijo, bueno, ahora Él no puede solo. Él tiene que dejarse cargar, como quien dice, ¿no? Y uno le sostenía el derecho y otro le sostenía el izquierdo. Entonces, muchas veces nos toca a nosotros admitir que necesitamos ayuda, admitir que necesitamos auxilio, que necesitamos una palabra de ánimo, una escritura, recordarnos, ¿verdad? Una escritura, necesitamos un abrazo. Todo ese tipo de manifestaciones es la manera en cómo el don de ayuda del Espíritu Santo puede llevarnos a la vida de alguna persona. Otro ejemplo lo vemos en 2 de Samuel 21:17, que dice, pero Abisaí, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Si no es por Abisai, no sé realmente cómo se dice, hubieran matado a David. O sea, él llegó justo a tiempo, ¿verdad? El Señor proveyó nuevamente la ayuda en el tiempo perfecto y salvó la vida de David. Entonces, nosotros muchas veces nos veremos en esa condición, no literalmente de vida o de muerte física, ¿verdad? Pero sí pudiera ser que estemos salvando a alguien de la muerte espiritual, de la separación con el Señor. Entonces podemos ser de esa ayuda. Ahora podemos ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y vemos en la casa de Estefanas que prestaban su ayuda hacia los santos. Dice en 1 Corintios 16:15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, darle un servicio a un hermano en la iglesia, a los santos, como la palabra nos llama, es una manera de manifestar este don. También vemos a Aquila y Priscila, a quienes el apóstol Pablo llama mis ayudadores. En Romanos 16:3, depende la versión, ¿verdad? Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos cómo estos también en Hechos 6 del 2 al 3, los hermanos que fueron escogidos dentro de los discípulos para atender las mesas. Y ahora les leo la escritura. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Si vemos aquí, la instrucción era buscar personas llenas del Espíritu Santo, o sea,
pequeño detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperaban que el Espíritu Santo los bendijera con este don, el don de ayuda específicamente, para poder ellos continuar con la palabra y entonces estas personas seleccionadas podrían servir las mesas. Entonces hay aquí una especie de que se delega tarea, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos, los apóstoles ya no podían hacer ambas cosas. Entonces, ok, yo me concentro en enseñar la palabra. Alguien más, por favor, ayude con servir el alimento. Entonces, también requiere un poco de recibir esa delegación, esa tarea, ¿verdad? Que alguien más nos pueda dar y nosotros meterle el hombro, como diríamos, ¿verdad? Poderle ayudar. Es hermoso cuando hay servidores que tienen el don de ayudar, pues pelean al lado de su pastor, pero al igual que en este ejemplo, no se confunden pensando que por tener ese don son superiores a su cobertura. Imagínense que los que servían las mesas se pusieran los moños y yo ya soy mayor que el apóstol porque yo ya sirvo las mesas, tengo un privilegio, ¿verdad? Eso no tiene que pasar. Quien fluya en este don no debe confundirse y pensar que puede gobernar tal como está escrito en Primera de Timoteo. Deme un segundo, vamos a ver por acá. 6:2. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes de enseñar y recomendar. Este versículo me costó un poquito entenderlo, pero el punto es que si yo tengo una autoridad, sea mi cobertura, sea mi pastor, sea mi jefe, sea alguien, ¿verdad?, en el ámbito secular, y yo le voy a prestar una ayuda, yo no tengo por qué faltarle el respeto. Esa persona va a continuar siendo mi autoridad y debo respetarlo. Y lo que yo le voy a ayudar lo debo hacer aún con mucho más gusto, agrado, esfuerzo, porque a quien le estoy sirviendo, ¿verdad? Es a un hermano, es a alguien, en este caso, ¿verdad? Dice creyentes y hermanos queridos. Entonces, también vemos en este versículo dice que la palabra amo se traduce el término griego déspotes, que también se traduce como gobernador, que puede ser la figura de los pastores que gobiernan a la iglesia y que a veces el pueblo se olvida que también necesitan ayudas para que se complete la edificación de la iglesia. O sea, el hecho que nosotros veamos a nuestro pastor en la iglesia no quiere decir que a él le corresponda hacer todo, ¿verdad? O sea, necesita de ayuda, necesita ayudas ministeriales, necesita equipos de personas, ¿verdad? En la iglesia tenemos departamentos, ¿verdad? De servicio, todo ese tipo es personas que han recibido este don de parte del Señor. Por otra parte, el apóstol Juan también dice lo siguiente en tercera de Juan 1:5 al 6. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Entonces, todos los cristianos debemos de ayudar dentro o fuera de la iglesia, ¿verdad? Especialmente quienes tienen ese don. No obstante, si no lo hemos recibido, podemos buscarlo, podemos pedirlo y de esa manera poder reflejar que el Señor está en nosotros. Como dice Primera de Corintios 12:31, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y aquí el versículo, ¿verdad?, de tercera Juan nos decía, aun cuando es extraños, ¿sí? O sea que no solo estamos hablando que va a ser dentro de la iglesia. Este regalo se acompaña generalmente con una actitud de humildad y sacrificio. O sea, yo no voy a ayudar a alguien porque quiero presumir, ¿verdad? Porque quiero que me vean, sino que hay humildad y sacrificio porque yo no voy a recibir nada a cambio, más que el agradar el corazón del Señor, ¿verdad? Entonces, así como la habilidad para percibir las necesidades de los demás, eso es algo que también va de la mano con este don. Si yo no percibo la necesidad de la otra persona, no sé
de qué manera le puedo ayudar. Personas con el don de ayuda tienden a demostrar una actitud de siervo, atención al detalle y capacidad de respuesta a las iniciativas de los demás, y funcionan bien en posiciones tanto de liderazgo como de asistente. Entonces, ahora les voy a hacer 4 preguntas para que ustedes se las hagan, ¿verdad? Para que ustedes se las contesten y puedan de esa manera saber si tienen o no ese regalo y si pudieran, quisieran pues pedirlo al Espíritu Santo. Dice, ¿te gusta ayudar a otros a ser más eficaz en su trabajo? ¿Ustedes prefieren trabajar detrás de las escenas o tras bambalinas? Cuando alguien está haciendo un trabajo mal, ¿es tu primer instinto ayudar en lugar de criticar? ¿Prefieres trabajar como apoyo en vez de estar de la posición en alto, por decir en autoridad? Así es que se los dejo como para que ustedes se analicen. El don de ayuda no lo vemos aplicado solo para dentro de la iglesia. Sí es cierto que al tener un privilegio del servicio en la iglesia estamos siendo esas ayudas, como lo menciona Primera de Corintios al inicio 12:28. Pero también podemos ser de ayuda a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y aún en nuestro trabajo y ser de testimonio para esas personas. De esa manera estaremos ayudándoles con sus cargas y trayendo alivio, que es lo que la palabra ayuda significa. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es este don. Ahora vamos a continuar con un segundo, que es el don de administrar. Ya casi estamos terminando el listado de 18 dones, así es que volviendo, ¿verdad? A retomar el tema. Ahora, el versículo base también es el mismo versículo que ya leímos al inicio, Primera de Corintios 12:28. Y luego de la palabra ayudas, dice administraciones, ¿sí? Entonces viene a ser el don de administrar. Vemos que también y se mencionan otros, ¿verdad? Pero los de esta noche es el don de ayudas y administraciones. Es importante conocer este don y aplicarlo para llevar adecuadamente el manejo y la dirección de la iglesia o de lo que se nos haya sido entregado. La economía personal, la economía del hogar, para poder administrar las posesiones, ¿verdad? Los materiales, las cosas materiales que el Señor nos ha dado, necesitamos de este don. Cuando aprendemos a administrar lo que Dios nos da, nos deleitamos en ello y lo hacemos con responsabilidad a fin de agradar a Dios, lo que a su vez traerá satisfacción y recompensa a nuestra vida. La palabra administraciones se traduce al griego kubernesis, que se define como pilotear, o sea, pilotear significa manejar, conducir, pilotear un avión, pilotear un barco, ¿verdad? Y se usa en el sentido figurativo para referirse a llevar o conducir una iglesia. Quien es el que conoce el rumbo debe tomar la nave o debe tomar el barco, ¿verdad? A su vez, este término se deriva de la raíz gubernao, que significa gobernar o dirigir, y se traduce también como administrar. Entonces, el que administra va a dirigir, va a mostrar un camino, va a llevar, ¿verdad? Y va a gobernar y va de alguna manera conducir las cosas, la situación por donde tenga que ir. Bajo la dirección del Espíritu Santo podemos hacer y alcanzar otros niveles en el servicio a nuestro Señor, a quien le gusta el orden en el desarrollo de las cosas, como lo vemos en Primera de Corintios 14:40, que la palabra dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Para hacerlo decentemente y en orden necesitamos el don de administración o de administrar. El don de administración es la habilidad dada por Dios para orientar y tomar decisiones en nombre de otros, que resultan en una operación eficiente y logro de metas. La administración incluye la posibilidad de organizar personas, cosas, información, finanzas y todo lo que se nos viene a la mente.
Ahora bien, pensemos qué se debe administrar. Algo muy importante para administrar es el tiempo, ¿verdad? No lo puse acá, pero Eclesiastés tiene todo un capítulo en donde nos habla de los tiempos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de y ahí se va la lista, ¿verdad? Entonces creo que el tiempo es algo que debemos de administrar muy bien para sacar tiempo para el Señor, ¿verdad? Como una primicia, tener nuestro tiempo de intimidad con Él, entre otras cosas que nos toca hacer en el día, ¿verdad? Tenemos que trabajar, pero también necesitamos hacer un tiempo para descansar. Todo eso es parte de administrar. No puedo estar respondiendo igual si solo trabajo, trabajo, trabajo y no descanso, ¿verdad? Por poner un ejemplo muy práctico de nuestra vida. Ahora, si nos vamos al área espiritual, pues sí o sí necesitamos tiempo con el Padre. También otro versículo que podemos ver que nos habla la palabra de lo que se administra son los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Debemos hacerlo con temor, sabiendo que somos cartas abiertas y que estamos edificando el cuerpo de Cristo por medio de la palabra de Dios y nuestro testimonio. Entonces, un pastor puede estar a cargo de una congregación, está dirigiendo almas y debe conducirlas por el camino correcto, buscando su restauración, liberación y descanso, ministrando el amor de Dios en sus corazones, como nos lo dice Salmos 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Recursos económicos es algo que también es muy importante que administremos. Y administrar quiere decir poner cada cosa en su lugar. Y algo importante que la palabra nos menciona en Malaquías, no lo puse acá, pero es el diezmo, ¿verdad? La palabra dice, el Señor dice, probadme en esto, porque si nosotros dedicamos nuestro diezmo de nuestro salario, Él va a reprender al devorador. Y lo podemos poner a prueba, ¿verdad? Que es lo que Él nos dice que hagamos. El punto es que si nosotros no estamos apartando ese diezmo para Él, desde ahí puede empezar un problema en la administración de nuestra economía. Esta es una de las áreas delicadas que puede llegar a destruir a la persona que dirige. Si ésta no busca la sabiduría y el temor de Jehová para hacer un buen manejo de las finanzas ante Dios y ante los hombres. Cuando alguien ama el dinero, lo busca de una u otra manera, como vemos que le pasó a Judas en Marcos 14:11. Dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y debemos recordar que el dinero corrompe la vida de las personas, como nos dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces es muy importante que aprendamos a administrar los bienes económicos que el Señor nos da. Lo otro que también necesitamos que se administre es la bendición. Y vemos un ejemplo muy como curioso, si lo podemos ver así, en Marcos 6:37-38, que dice, respondiendo él, hablando Jesús, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos a comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Aquí lo que estaba pasando es que Jesús tuvo misericordia de la multitud que le seguía, que por ya muchos días estaban escuchándolo predicar y no habían comido. Y entonces se le dice a los discípulos, buena hora denles de comer. Y los discípulos se quedaron, ¿verdad? Como, ¿y de dónde? ¿Qué quieres que hagamos si son miles? Pero ellos fueron, ¿verdad? Y consultaron y vieron que tenían. Entonces la dirección ahí fue administrar lo que tenemos. Ok, yo tengo esto, Padre. Tengo 5 panes y 2 peces. ¿Qué voy a hacer con esto?
si lo que tengo allá afuera son miles de gentes esperando? Entonces es ahí en donde vemos el milagro de la multiplicación. Pero ¿qué me toca? Me toca administrar los 5 panes y los 2 peces. Me toca cuidar de ellos, me toca traerlos delante del Señor y decirle, esto es lo poco que tengo y tú lo harás mucho. Y luego de eso vemos en el versículo 43 dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Entonces sobreabundó y aún así se aprende a que no vamos a desperdiciar, porque el Señor siempre nos va a dar más de lo que necesitamos, ¿verdad? Aún más de lo que nosotros pedimos. No escatimemos en nuestra oración, en nuestro clamor, pero aún así el Señor nos va a sobreabundar esos 5 panes y 2 peces que tengamos. ¿Cómo entonces debe ser un administrador de Dios? Primero, temeroso de Dios. Alguien que teme a Dios utiliza bien el don, con lo poco produce mucho y alcanza abundancia y es promocionado, o sea, es subido a un nivel superior y alcanza el gozo del Señor. Entonces, también vemos acá que reconoce autoridad. Un buen administrador no se gobierna solo, sino reconoce autoridad y sabe que tiene a quien rendirle cuentas. Y para esto quiero que veamos la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 29. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Continuando con la lectura. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Wow. Hermosa palabra. Esta hermosa parábola da para mucha enseñanza, de verdad que sí, y podríamos estudiarla más despacio. Pero lo que yo quiero señalarles es el don de administrar. Los que hicieron producir los talentos de su señor fue una buena administración, a diferencia del que solo lo enterró en la tierra. Una manera de multiplicar lo que tienes no es solamente ponerlo a producir en un negocio, por ejemplo, ¿no? Pero también compartir. Recuérdense que estudiábamos, ¿verdad?, el don de dar, y cuando nosotros damos aún de lo poco, según a nuestro criterio, poco que tenemos, lo damos, el Señor nos da más para que continuemos con poder dar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que los que tenían 5 y tenían 2, a pesar de que ya tenían, el Señor les dio más, ¿verdad? Ese 1 se les fue quitado al que lo escondió y le fue dado
al que ya tenía más. Entonces, no dejemos de dar, no dejemos de compartir, no dejemos, es parte del administrar, ¿verdad? Que si sabemos que el Señor nos está guiando a compartir, Él es el que nos va a seguir dando para que podamos seguir en ese ciclo de bendición. Ahora, ¿qué más tiene que ser el buen administrador? Debe ser fiel. Debemos anhelar ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, sabiendo que es necesario un proceso de aprendizaje para quitar toda injusticia, ¿verdad? Y que nos quedemos solamente de ser justos. El administrador es probado en lo poco, como Lucas 16:10 dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, debemos hacerlo con fe, sabiduría, amor y temor del Señor. Y esto puede usarse eficazmente, ¿verdad? Lo que se nos ha asignado y hacerlo productivo. Si cultiva el don de esa manera, cuando el Señor venga, le recompensará poniéndolo sobre mucho, además de introducirle al gozo de su Señor, como leíamos en la parábola. Entonces, nos toca administrar lo que tenemos, sea poco, sea mucho, sean 5 denarios, 5 talentos o sea uno, tenemos que hacerlo producir. Tenemos que hacer que dé fruto, que se vuelva mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a venir un momento en que el Señor nos va a pedir cuentas, ¿verdad? La gente con el don de administración tiene un buen ojo para el detalle. También tienen un talento natural de organizar, ¿verdad? De ser muy ordenados, tienen observación y utilizan la información y solucionan problemas. Entonces, ahora voy a darles 5 preguntas para que ustedes vean si tienen ese don o si necesitan pedirlo, porque yo creo que este don es muy importante para nuestra vida, ¿verdad? En general, no solamente para bendecir a los hermanos de la iglesia, como la palabra nos dice, sino también para poder administrar nuestra vida. Entonces, cuando las cosas están mal organizadas, te frustras y quieres ayudar a arreglar las cosas. Puedes traer orden al caos. Naturalmente organizas tu vida en un horario, organizas tus finanzas, organizas tus prioridades. Ser apasionado trabajando en tareas y proyectos, ¿es eso lo que te pasa? Hacer cosas con eficiencia y rapidez te importa más que la mayoría de la gente, solamente para que lo piensen, ¿no? Entonces, tenemos muchas posesiones que el Señor nos ha dado. Y no me refiero solamente a lo financiero, a lo material, a lo que nuestros ojos pueden ver. Él ha puesto en nosotros mucho. Primero empezando porque ha puesto su amor, ¿verdad? Su amor en nosotros. Entonces nosotros debemos de ser capaces de administrar ese amor, por poner un ejemplo. Pero Él también ha puesto dones en ti. Él ha puesto habilidades, Él ha puesto talentos, ¿verdad? La manera, eres buena haciendo algo en específico. ¿Qué estás haciendo con ese don? Que tal vez tu vecino, tu familiar, tu hermano no tiene ese don. Entonces, ¿de qué manera yo lo pongo en práctica? Se dice, ¿no? Lo uso, lo utilizo, no lo entierro. Porque si el Señor me lo dio es porque Él quiere hacerme de bendición por medio de poner en práctica ese don. Tanto el don de ayuda como el don de administrar son poderosos para manifestar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tienes esos dones y te gustaría practicarlos, pídeselos al Señor y Él pondrá la correcta motivación en tu corazón y podrás ayudar al que lo necesite y podrás administrar todo lo que llegue a tus manos con la unción del Espíritu Santo. Así es que esa es la palabra que tenía para hoy. Espero que les haya sido de bendición. Y les digo de una vez que todavía nos falta un don. Así es que estén pendientes de cuando vuelvo por acá para poderles seguir guiando, ¿verdad? Que todos aprendamos juntos y estudiemos sobre los dones del Espíritu Santo. Amén.